Hola, hoy he preparado un delicioso pastel de gelatina para el Día de las Madres. Apenas necesita ingredientes, solo unos sobres de gelatinas de colores y sabores diferentes, y es mejor si lo preparamos de un día para el otro. Si queréis ver cómo he preparado el mío, aquí os dejo con mis ingredientes. Vamos a necesitar un sobre de gelatina de fresa, un sobre de gelatina de cristal, que es transparente, un sobre de gelatina de coco, y 3 sobrecitos de grenetina, que usaremos un sobrecito para cada gelatina. También necesitaremos agua y 1 litro de leche. Vamos a empezar preparando la gelatina de fresa y vamos a empezar añadiendo la grenetina dentro del sobrecito de la gelatina de fresa. Lo removemos bien y lo mezclamos hasta que estén los dos bien integrados. Al mismo tiempo estoy hirviendo 500 ml de agua y tengo separados 200 ml de agua más para agregarla después. Una vez el agua está bien caliente, con mucho cuidado de no quemarnos, vamos a añadir el sobre de gelatina y la vamos a remover hasta que se disuelva completamente. Una vez esté disuelta, añadimos el resto del agua. Si vuestra gelatina se prepara diferente, seguid siempre las instrucciones del fabricante. De esta manera conseguiremos el resultado esperado. Vamos a dejar que se temple a temperatura ambiente y mientras tanto vamos a prepararnos los moldes. Y mirad, yo tengo aquí un molde de florecitas que es bastante plano. Si tenéis un molde de rosas, os va a quedar espectacular. Este, al ser tan plano, las flores no se aprecian tanto al final, pero igualmente queda bonito. Y ahora lo que voy a hacer va a ser engrasar el molde con un poco de aceite. De esta manera será más fácil desmoldarlas después. Un consejo súper importante: poneros debajo del molde de silicona una tablita de madera, un plato, una superficie rígida, para que después la podáis agarrar para llevar el molde a la nevera. Si no os ponéis nada rígido, la silicona, al estar llena, cuando la agarréis se os va a doblar y se os va a desparramar toda la gelatina. Así que poniéndoos la tablita debajo va a ser mucho más fácil poder agarrarla bien y llevarla a la nevera sin que se desparrame nada. Bueno, y ahora con mucho cuidado vamos a ir rellenando el molde con la gelatina. Una vez lista, la vamos a llevar a la nevera como mínimo 4 horas. Y veis lo que os decía, lo fácil que es agarrar el molde con la ayuda de una tabla. Si no tuvierais la tabla, pues el molde de silicona se dobla. Bueno, y mirad, aquí tengo otro molde más chiquitito, estas son flores más pequeñitas. Y como veis, tengo también mi tabla preparada aquí para agarrarlo después. Y ahora lo voy a rellenar con la gelatina. Voy a engrasarlo primero, como son más pequeñitos, pues voy a utilizar un bastoncito y le pongo un poquito de aceite y lo engraso. Bueno, no os preocupéis, aquí me ha caído un montón, pero bueno, ese aceite me va a servir para todos los recovecos. Para rellenar este molde tengo una jeringa que por supuesto está limpia, además esta era nueva. Como es el molde más pequeñito, pues para tener más cuidado que no se me caiga. Si no tenéis jeringa, podéis hacerlo perfectamente con una cucharilla pequeñita. Y con un poco de paciencia, pues vamos a ir rellenando las florecitas. Y una vez listas, las vamos a llevar también a la nevera. Cuando hayan pasado las 4 horas, ya podemos empezar a prepararnos las dos siguientes gelatinas. Voy a empezar con la gelatina de cristal, que es la transparente, y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a incorporar la grenetina junto con la gelatina y las voy a mezclar bien. Tengo también el agua que se está calentando y me he reservado un poco aparte de agua para agregársela al final. Y cuando el agua ya ha empezado a hervir, pues le vamos a añadir el sobre de gelatina. Removemos bien hasta que se disuelva completamente.
Ahora sí, con mucha paciencia, vamos a ir desmoldando poco a poco las gelatinas. Si veis que os cuesta mucho desmoldarlas, podéis ponerlas unos segundos debajo del grifo del agua caliente. No os paséis tampoco mucho tiempo porque si no la gelatina se os va a derretir, sobre todo las más pequeñitas. Vamos a ir haciendo un poco de presión a los moldes para poder ir desmoldando la gelatina poco a poco. Cuando la gelatina transparente esté semicuajada, le vamos a agregar las flores que queramos ponerle. Yo en mi caso le voy a poner 3 florecitas. Sobre todo tener en cuenta de ponerlas boca abajo, porque luego cuando desmoldemos el pastel, las flores se verán de cara. Podéis utilizar flores, podéis utilizar corazoncitos. Si os cuesta un poco agarrar las gelatinas porque se han enganchado un poquito en el papel, os podéis ayudar con una paleta de cocina. Y yo le voy a agregar también 3 flores de las pequeñitas. Vosotros también le podéis agregar diferentes colores, diferentes gelatinas, incluso diferentes formas. Una vez tenemos las flores colocadas, vamos a agregar el resto de la gelatina transparente. Con mucho cuidado nos ayudamos de una cuchara para que así la gelatina no pegue de golpe en la otra gelatina y no la rompa. Y una vez ya la hemos vertido toda, la volvemos a llevar a la nevera hasta que vuelva a semicuajar. Una vez que hemos comprobado que la gelatina ya está lista para poder añadir la última, la de coco, vamos a engrasar un poquito el trocito del molde que nos queda para que así sea más fácil desmoldar. Y ya por fin añadimos toda la gelatina de coco, ayudándonos de una cuchara también para que el golpe no sea tan fuerte.
le damos unos golpecitos y al final ya veremos que es muy fácil de desenmoldar. Enseguida que coja, en el momento que coja un poco de aire, ya cae sola. Bueno, pues aquí tenéis mi pastel de gelatina para el Día de las Madres. Espero que os divirtáis preparando las vuestras y disfrutéis comiéndolas. Nos vemos en la siguiente. Adiós.